momento, tome tinto, si no tiene tinto, traiga tinto, póngale pausa y tráigase un tinto, porque pues la idea es que hoy vamos a compartir un rato la palabra. Mi nombre es Daniel Maya, me presento, soy narrador de acá de la ciudad de Armenia. Los quiero invitar a que nos acompañen unos 20 minuticos aquí en una sala de cuentería. La idea es salir, dejar volar la imaginación. Llevamos ya muchos días comprometidos con el aislamiento social, que estemos todos en nuestras casas, juiciosos, por favor, utilizando el tapabocas si van a salir, no salgan si no es necesario. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? La idea es contar historias. Como dije, mi nombre es Daniel Maya, bienvenidos a esta sala virtual y pues quiero empezar el cuento con una frase que todos conocemos. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y les voy a decir por qué. Rosa cierto día se despertó con unas ganas de arroz caliente. Ay, qué ganas de un arrocito caliente. Un arrocito caliente con papita. Papita así en el arroz picadita con guiso, qué rico, así un arrocito con papita guisada, qué rico. Se despertó, se paró del todo, se fue para la cocina a ver qué era lo que tenía y allá encontró aceite y encontró sal. Rosa se alistó, se puso su canasto, bajó al pueblo a conseguir los elementos que necesitaba. ¿Y qué necesita usted en su casa para hacer un arrocito caliente con papita y guiso? Pues muy sencillo. Primero, arroz. Segundo, papas. Tercero, guiso. Básicamente, cebolla y tomate. Se dispuso Rosa entonces a buscar lo primero que necesitaba y era el arroz, que es el ingrediente principal de un arroz con papa, porque si no es arroz con papa sería solo papa guisada y Rosa no quería papa guisada, quería arrocito con papita guisada. Y empezó a preguntarle a todas las personas que habían en el pueblo: señor, ¿usted vende arroz? 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 Hasta que vi por allá un señor que estaba sentado, un anciano ya que estaba sentado en una de las esquinas del pueblo, con un bulto de lo que parecía ser arroz. Se le acerca a Rosa, lo mira y le dice: ay, señor, ¿usted vende arroz? A lo que el anciano levanta su mirada y le dice: sí, señorita, esto es arroz, pero yo no lo vendo. Ese arroz fue cultivado por estas manos campesinas. Cada gota de sudor es cada uno de los granos que está en esta bolsa de arroz, señorita. Este arroz no tiene precio. Rosa lo mira y le dice: ay, señor, venga, yo necesito comprar arroz porque es que quiero hacer un arrocito calientico, con papita y guiso, y pues usted tiene arroz. Véndame un poquito de arroz, por favor. El señor insistentemente la mira nuevamente y le dice: vea, señorita, yo no puedo venderle este arroz porque este arroz no tiene precio. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Yo le puedo cambiar este arroz por el que usted también tenga para regalarme, pero que salga desde su corazón. A Rosa le causó un poco de gracia, pero lo miró y le dijo: está bien, le regalo mi amistad. Tómala. Y el señor, la recibe, y cuando recibió su amistad, empieza a sacarle una bolsa, 1 libra de arroz, que se la pasa a Rosa. Rosa la recibe, la mete en su canasto: ay, señor, muchísimas gracias, que esté muy bien, y se va. Y el anciano quedó ahí, nuevamente encorvado y rascándose los dedos. Para un arroz con papita, ¿qué tenía Rosa? Ya tenía el arroz, ¿sí? Ahora ahí la papa, obviamente, porque pues un arrocito con papita y guisito no sería lo mismo si no hay papa, sería un arroz con guiso. ¿Y qué pereza un arroz con guiso? Yo quiero es un arroz con papita y guiso. Entonces Rosa, muy juiciosa, se fue a conseguir las papas y empezó a caminar por todo el pueblo preguntándole a todas las personas si tenían papas, hasta que por allá en una esquina del pueblo, en otra, al otro lado del pueblo, había una señora anciana que estaba sentada tejiendo al lado de un bulto de lo que parecían ser papas. Llega Rosa, la mira y le dice: ay, señora, ¿usted vende esas papas? Y la señora, que sonríe y la mira y le dice: no, mijita, yo estas papas no las vendo. Estas papas fueron cultivadas por estas manos campesinas que usted ve acá. Cada gota de sudor es cada grano de tierra que aún conservan esas papas. Esas papas no tienen precio, niña. Señora, por favor, véndame las papas, le dice Rosa. Véndame las papas porque es que yo estoy aquí, quiero hacer un arrocito calientico con papita y guiso. Y si no le pongo papa,
al arroz, pues me queda un arroz con guiso ahí maluco y yo quiero la papita, señora, por favor, véndame unas papas, un par de papas, no importa. La señora que la mira le sonríe y le dice, está bien, yo le puedo regalar a usted 2 papas, pero a cambio de lo que usted tenga para regalarme a mí y que salga de su corazón. Rosa se sonríe nuevamente, la mira y le dice, está bien. Le regaló el amor. ¡Ah! Y Rosa le envía el amor y la señora y recibe el amor y el bulto de papas. Saca 3 papas, se las envuelve a Rosa en un papel, se las pasa a Rosa las recibe y las mete en su canasto. Señora, muchísimas gracias, y se fue Rosa más contenta. Hasta ahora no se había gastado ni 1000 pesos y ya tenía la mitad de los ingredientes. ¿Qué necesitaba para hacer un guiso? ¿Qué necesita usted en su casa para hacer un guiso? Tomate y cebolla. Básico. Se fue por los tomates, recorrió otra vez toda otra mitad del pueblo hasta que encontró un señor sentado con unos cuantos tomates al lado suyo. Lo mira y le dice, señor, ¿usted me puede vender de esos tomates? Es que ya que quiero hacer un arrocito calientico con papita y guisito y ya tengo el arroz y las papas, pero me falta lo del guiso y usted tiene tomates. ¿Usted me puede vender 2 tomates, por favor? El señor anciano que la mira se sonríe y dice, no, señorita. Estos tomates fueron cultivados por estas manos campesinas. Cada gota de sudor es cada tomate que usted ve ahí, señorita. Estos tomates no tienen precio. Señor, pero vea, por favor, no he conseguido tomates en ninguna otra parte. Estos son los primeros que veo, señor. Véndame los tomates, por favor. Y el señor nuevamente la mira y sonriendo le dice, claro, señorita, yo a usted le puedo regalar unos tomates. Se los doy a cambio de algo que usted también tenga para regalarme, pero que salga de su corazón. Y Rosa lo mira, se sonríe y le dice, está bien, te regalo el cielo. Y el señor, recibe el cielo y empieza a empacar los 2 tomáticos que le había dicho a Rosa que le iba a dar. Se los empaca en una bolsita de papel, se los pasa a Rosa, Rosa los recibe y va al canasto. La cebolla. Recorrió otra parte del pueblo y encontró a alguien más, otro anciano, que tenía al lado suyo una bolsa grandotota llena de cebollas, cabezona, lo más de linda de esas cebollas. Señor, ¿usted vende esas cebollas? Y al campesino que la mira y le dice, no, señorita, estas cebollas no tienen precio, estas cebollas fueron cultivadas por estas manos campesinas. Cada gota de sudor es cada hoja de cebolla que usted ve ahí, señorita, esto no tiene precio. Ay, señor, vea, le dice Rosa, es que yo quiero hacer un arrocito con papita y guiso. Y usted sabe que para el guiso uno necesita cebolla y tomate. Vea que ya tengo los tomates. Véndame 2 cebollitas, una cebollita. Y el señor que nuevamente la mira y le dice, señorita, pero es que estas cebollas no tienen precio, pero se las puedo regalar a cambio de algo que usted también tenga para regalarme, pero que le salga del corazón. Rosa lo mira, se sonríe y le dice, está bien, te regalo el respeto. ¡Wow! Y Rosa le envía el respeto. Y el señor recibe el respeto y coge las cebollas y se las pasa a Rosa. Y Rosa las mete al canasto y se va más contenta para la casa, parce, porque ya tenía todo lo que necesitaba y no se gastó un solo peso. Llegó a su casa, puso el canasto sobre la mesa y del canasto empezó a sacar el arroz. Sacó las papas, sacó los tomates, sacó las cebollas. Pero Rosa ya no tenía hambre. Rosa estaba satisfecha, Rosa ya no quería comer, Rosa se sentía muy bien. Así que decidió bajar nuevamente al pueblo y a cada persona que necesitara algo de comer o algo para preparar, le regaló lo que tenía. Incluso regaló el aceite, hasta la sal que tenía. Se quedó sin nada, pero quedó satisfecha. Porque Rosa comprendió que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo bueno que salga de nuestros corazones. Muchas gracias. Bien, ahora pues quédense sintonizados, ya yo me voy, ya sigue mi compañero Sergio Monares. Sergio Monares es una persona a la cual admiro. Espero usted por favor quédese ahí sentadito, no se mueva. Si se va a mover, póngale pausa y quédese conectados con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Bien, muchísimas gracias a Daniel Maya por esa excelente presentación y por invitarme a compartir un tiempito aquí en este nuevo espacio de Cuentería Virtual.
Pensé que iba a llegar tarde porque no es fácil desplazarse entre cámara y cámara, pero bueno, ya estamos aquí justo a tiempo. Él sale, yo entro y llegamos justico. Así que yo soy Checho Monares, encantado de conocerlos a todos así de manera virtual por medio de pantallas. Y en esta ocasión, si ya me han visto contar cuentos por allí, pues bueno, saben más o menos qué tipo de historias cuento, si me han visto en rutinas, saben qué tipo de rutinas cuento, pero, como estamos en una nueva modalidad, pues quería contar algo diferente, algo así bien distinto. Así que en esta ocasión les voy a contar algo que me pasó directamente a mí y que es súper reciente. Básicamente esto no lo ha escuchado nunca nadie más allá de mi familia, porque nos pasó ayer, ¿sí? Resulta que nos estamos quedando aquí en la casa de mis abuelos, pero, pero no estamos solamente mis abuelos y yo, estamos mis abuelos, mis papás, mi hermano, 6 tías y 24 tías, porque somos una familia pues humilde que preferimos quedarnos así chiquitos. Pero el detalle es que ayer estábamos normal. Pues mis papás estaban allá en la cocina, mis abuelos estaban por allí viendo televisión, cuando de repente escuché que mi abuela pegó un grito. Vean, ¡Carlos! ¡Carlos, venga para acá! Y yo, ajá, lo van a regañar. Y yo pegué la oreja, así, por la pared, desde mi habitación, y escuché que mi abuela le decía a mi abuelo que se había dañado el patio. Que se había dañado el patio. Sí, Carlos, ¿cómo le parece que allá en el patio está saliendo agua hacia borbotones desde el piso? Así que me hace el favor y vaya y mira. Bueno, mi abuelo decidió ir a mirar, pero como yo, pues ya estoy grande, ¿cierto? Yo ya podía ir a ver, yo ya podía ir a opinar, yo ya podía ir a sugerir, yo ya podía ir a ayudar a arreglar el daño que sea que se hubiera hecho. Así que decidimos ir los dos. Y apenas llegamos allá, efectivamente, estaban dos baldosas bien pegaditas, pero justo por la mitad, justo por allí, estaba saliendo un chorro de agua. Pero era un chorro de agua así, magnánimo, grande, ancho como mi nariz. Ves que era bastante, era harta el agua que estaba saliendo por allí. Pero mi abuelo me miró y me dijo, pero vea, se nos está metiendo el agua. Y después de eso dijo algo que a mí me pareció muy grave. Me dijo, mijo, lo que pasa es que esta casa se está hundiendo. Se está hundiendo la casa. O sea, nomás escucharlo ya suena carísimo, eso suena recostoso. Pero entonces fue cuando entendí, después de muchísimos años, de muchísimos, pero muchísimos años, justo cuando él dijo que la casa se estaba hundiendo, yo empecé a sospechar algo de la casa. Lo miré y le dije, pero abuelo, ¿por qué la casa se está hundiendo? Y mi abuelo me miró y me dijo, pues claro, no ve toda el agua que le corre por debajo. Y vea, ya, eso fue suficiente para que yo entendiera la totalidad de los hechos. Ahí fue cuando me di cuenta que la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Era un barco y mi abuelo lo único que había hecho había sido navegar y navegar con un pedacito de tripulación al que él llamaba familia, navegar ese barco durante años. Y ese barco podía ser gigante, podía ser chiquito, podía ser de papel, podía ser lo que fuera, pero fue cuando me di cuenta que efectivamente nosotros no estábamos en ninguna casa, estábamos en un barco. Y fue entonces cuando me empecé a preguntar si todas las historias que me contaba mi abuelo efectivamente eran reales o no. Allá cuando él me decía que cuando él estaba joven y le había tocado ir a prestar el servicio marítimo, cosa que en la casa como que nunca le creían. Pero él a mí me contaba que por allá, en los mares del Caribe, en los mares de por allá, bien lejos, no solamente el Caribe, incluso vean el mar Rojo, en el mar Floripepiado, en el mar Negro, y que más allá se volvía como gris. Pero que por allá se había enfrentado como a 7 sirenas y algunas otras cuantas más negativas a las cuales él llamaba norenas. Pero que allá además se había enfrentado con un calamar. Y que además se había enfrentado a algunos piratas que además eran matemáticos y se ponían 3.14 datas. Cosa que yo tampoco entendía, pero no importaba, porque lo más importante era que mi abuelo en alguna ocasión, en alguna tardecita me había dicho que había conseguido un tesoro y que se lo había traído, pero que él no pensaba decirle a nadie dónde estaba. Pero como yo ya sabía que la casa de mis abuelos no era una casa, sino que era un barco que estaba navegando por el mar, empecé a entender muchas cosas. Primero empecé a pensar que ese tesoro se encontraba en algún pedacito de este barco y que nadie en la familia lo había encontrado. Lo que es lo mismo que decir que nadie en la tripulación se había encargado de buscar dónde estaba ese tesoro.
Pero además entendí por qué mis papás no me dejaban salir. Todo el tiempo me decían que teníamos que estar dentro de la casa, dentro de la casa, dentro de la casa, pero no me decían por qué. Pero ahora que yo ya sabía la verdad, me di cuenta que yo tenía que estar dentro de la casa porque si salía y el barco ya había zarpado, lo único con lo que me iba a encontrar afuera era agua. Y afuera un niño no puede ir. Imagínense que uno se pierda en el océano. O sea, no. Pero entonces empezamos a cambiar los parques por el parqués. Y todos nos sentábamos alrededor de la mesa. Pero yo sabía que esa mesa se estaba moviendo. Y yo sabía que ese barco ya no estaba en Colombia. No sabía dónde estábamos, pero sabía que estábamos en alta mar. Porque en baja mar ya habíamos pasado hace mucho rato. Pero en alta mar yo sentía como el barco se empezaba a mover. Y mientras yo estaba allí en la mesa, yo empezaba a moverme con el barco. Y estando allí, de repente me entró el mareo. Y yo entendí por qué me había entrado el mareo. Por el patio. El patio tenía una fuga. O sea que el mar se estaba entrando por allá. Y el mar no solamente se había entrado al patio, sino que se me había metido a la cabeza. Así que el mar se había entrado al patio, a mi cabeza, y por eso yo tenía mareo. Pero además, yo ya no era un muchacho común y corriente. Ya que yo sabía que la casa de mis abuelos no era una casa, sino que era un barco, entonces yo ya era un marinero. ¡Ja! Un marinero encargado de buscar el tesoro que estaba allí. Pero con el miedo de que de repente el barco se hundiera. Pero bueno, no importaba, porque los marineros somos valientes. Hay un roto, lo reparamos, no pasa nada. Aquí el agua no me va a meter. Con tan mala suerte que en cuanto yo dije eso, más o menos a las 8 de la noche empezó a llover. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua ya no solamente se quería meter por abajo, sino que además el agua se quería meter por arriba. Y fue cuando todos empezamos a sacar las sombrillas dentro del barco. Y toda la tripulación estaba así. No, y se mojó el parqués. Pero esa no era la peor tragedia. Aparte de que se había mojado el parqués, además se fue la luz. Imagínense, un barco a la deriva que se le está metiendo el agua por abajo, además se le mete el agua por arriba y de repente se queda sin luz. Pero fue entonces cuando yo ya entendí que en este barco teníamos que asumir la posición de un marinero, así que por fin entendí aquella famosa expresión de que había que elevar las velas y eso fue lo que hice. Cogí la mía y la elevé para poder iluminar toda la habitación y estando allí empecé a imaginar que yo tenía que proteger el tesoro, que yo no sabía todavía dónde estaba, pero que lo tenía que proteger de cualquiera que quisiera estar por allí de pronto merodeando. Y empecé a mirar alrededor y me di cuenta de que había una tía a la que siempre le habían dicho que ella sabía para dónde iba, pero que además era un poquito maldadosa, entonces que era como medio bruja, pero que como sabía para dónde iba, entonces le decíamos brújula. Pero también tenía un tío que le decían el engañador, y era el que siempre cogía las fichitas del parqués y las empezaba a mover así, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que de repente él ganaba, y él se creía con el derecho de regir todo el juego, como si él fuera el jefe. A él le decían el timón, porque mantenía timando a todo el mundo. Pero no importaba porque yo estaba al interior de ese barco y estaba comprometido con todo lo que tenía que hacer como marinero. Pero de repente, nuevamente, como todo lo que sucede en este cuento, que además es anécdota, de repente yo escuché un monstruo. Y escuchaba cómo sonaba allá a lo lejos. Algo como un... Y yo, sabiendo que no podía ser el motor del barco porque este era a vela, me di cuenta que tenía que ser un monstruo. Y en ese mismo instante me puse blanco. Me puse blanco, pálido, y yo ya no sabía más qué hacer, pero no importaba, porque yo estaba con mi vela. Nada me iba a hacer daño. Pero entonces yo sabía que me tenía que empezar a armar. Así que empecé primero a construir un fuerte con cobijas, con cojines, con sábanas y con toallas. Y una vez que había construido todo el fuerte, decidí enfrentarme a cualquier criatura que decidiera lanzarse dentro del barco a buscar el tesoro. Vea, y no fue sino que yo dijera eso cuando de repente, vea, apareció un pez allí, de la nada.
De la nada apareció un pez que, como ustedes podrán ver, era bastante terrorífico. No era cualquier pez. Y lo que era peor, el agua del patio se había metido tanto que ya había sobrepasado todas las cabinas y además, como pueden ver, todo el piso ya estaba cubierto de agua y yo ya no sabía qué hacer. Pero no importaba porque yo estaba allí para enfrentar eso con furia. Y de repente me di cuenta que el barco seguramente iba tan lejos, pero tan lejos, porque de repente me di cuenta que ya íbamos por allá, cerquita de Egipto. Y yo ya no sabía más qué hacer porque las cosas cada vez empezaban a poner un poquito más absurdas, pero no me importaba porque yo estaba allí enfrentado a aquel pez mutante gigantesco, horrible, horripilante, asqueroso, inmundo, feo, horrible de las películas de terror. Pero como yo soy un marinero, no me iba a importar. Yo no le tenía miedo a absolutamente nada, a nada más que el agua. Por eso mantenía siempre con la sombrilla. Pero mientras estaba allí, de repente, yo, a pesar de que estuviera paliducho, empecé a luchar con aquel pez. Y el pez empezó a luchar conmigo. Y de repente yo luchaba con él y el pez empezó a luchar conmigo. Vea, y era tan extraño porque yo intentaba sacar valor de donde no podía, pero el pez también empezaba a sacar más y más valor. Y el pez me miraba y me miraba, pero me miraba pues de como mira un pez. Un pez no me podía mirar con los dos ojos directamente, sino que me miraba con uno nada más. Y me miraba y me decía, ah, sí, vos es que te crees mucho, pues. Y yo lo miraba y le decía, pues sí, ¿oís? Yo es que me creo mucho, ¿qué va a hacer? Porque claro, los piratas somos de cualquier parte del mundo y sobre todo de Colombia. Y de repente, después de más o menos un aproximado de unos 40 minutos en que estuvimos allí luchando, de repente, así, de la nada, volvió la luz. Y cuando volvió la luz, no solamente volvió ella, sino que volvió mi abuelo. Y cuando volvió mi abuelo, yo me di cuenta que aquel pez inmundo, horrible, testarudo que era mi gran enemigo, también se había ido. Y que allí lo único que se encontraba era nada más y nada menos que mi tío. Y que mi tío había dejado de repente de ser un monstruo. Y que mi tía había dejado de decir que estábamos por allá en Egipto. Y mi abuelo, mirándonos, nos preguntó qué estábamos haciendo. Y yo le confesé que me había dado cuenta de todo, que ya sabía absolutamente toda la verdad de esa casa. Y él me preguntó, y entonces, cuéntame cuál es la verdad de esta casa, para que nos riamos todos un ratico. Y fue entonces cuando yo lo miré directo a los ojos, y luego miré a mi familia, y luego nos miramos otra vez, y estando allí hablandito, le expliqué que había entendido que la casa era tan chiquita, pero tan chiquita, como nos hicieran querer verla, pero tan grande como nosotros fuéramos capaces de soñarla. Y que efectivamente la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y era un barco que no solamente estaba hecho de ladrillos, pintura, estuco, cemento, columnas, vigas, sino que estaba hecho principalmente de todas las historias que nos había contado el abuelo sin saber si eran reales o si eran mentira. Que estaba hecho de todo lo que además compartíamos alrededor de esa mesa donde jugábamos parqués, pero que no siempre era parqués. A veces nos sentábamos todos alrededor solamente a hablar. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la casa de mis abuelos no era un barco. La casa de mis abuelos era una mansión. Y que la casa de mis abuelos no era una mansión. La casa de mis abuelos era un país, era un mundo, era un universo de todo lo que nos habían contado, de todo lo que éramos capaces de soñar y de todo lo que nos habíamos olvidado en medio de la virtualidad. Muchas gracias.